4. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, por este momento, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas a través de la palabra, Señor, que tú hables, confróntanos, redargúyenos, instrúyenos, Señor, y sé tú, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. Entonces vamos, Mateo 24, capítulo 1, verso 3, y dice: cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí Jesús realmente ya no quería estar en el templo. ¿Por qué ya no quería estar en el templo Jesús? ¿Por qué? Porque ya los había instruido tanto a los fariseos como a los escribas, ya los había dicho, ¿no?, quién era y todo. Entonces realmente Jesucristo ya no quería estar más ahí. Jesucristo ya no quería más contender con los líderes religiosos y nunca más ya iría al templo, ¿no? O sea, la idea es cuando dice salió del templo y se iba, hay un énfasis en la idea del verbo, él se alejaba, como alguien que no tenía la intención de regresar, ¿no? O sea, como cuando dijo Jesucristo: no le tires más las perlas a los cerdos, ¿no? O sea, agarró y se alejó y ya no volvió a ir a ese lugar, ¿sí? O sea, Jesucristo, su idea era que ya no iba a ir. Y los discípulos se sorprenden porque los discípulos ven el templo y todo. El lugar donde estaba el templo, el lugar donde estaba el templo estaba el Monte de los Olivos y el Monte de Sión, y en ese lugar estaba el templo, y era un templo muy vistoso. Ese templo había sido construido a través de Esdras y Zorobabel, el rey de Israel, en el tiempo del regreso del pueblo de Israel de Babilonia, bueno, de Persia a Jerusalén, y es otra vez construido, ¿sí? Pero en el tiempo de Jesucristo el templo era así, súper grande, ¿no? O sea, el templo realmente, como lo había hecho Herodes, era un templo súper grande. Probablemente era más o menos de una longitud de 500 metros el templo. Tenía así oro, tenía así una parte donde se veía todo el templo, y se veía como que había piedras de mármol donde se reflejaba y todo. O sea, era un templo así súper bien, ¿no? El mismo sol brillaba a través de las láminas de oro, ¿no? Era un templo súper bonito, ¿no?, en ese tiempo, ¿no? Pero realmente lo que Jesucristo les estaba diciendo era una profecía que se iba a cumplir. ¿Cuándo se cumple esa profecía? A través del año 70 después de Cristo, cuando los romanos entran en ese lugar, ¿sí? Cuando los romanos entran en ese lugar y se destruye el templo, cuando un romano hace un incendio ahí, y entonces cuando se provoca ese incendio a través de ese romano, porque estaba un romano ebrio, y se provoca ese incendio y se quema todo el lugar, y entonces los romanos trataron de llevarse todo el oro y quitaron todas las piedras, o sea, lo desmantelaron totalmente. Tú hasta la fecha puedes ver el templo, y en el templo, ese lugar, hay una mezquita, ¿no? Está la mezquita. Entonces ya no hay templo, ya no hay lugar, se cumple la profecía, pero se cumple en el año 70 después de Jesucristo, ¿no? O sea, se cumple esa profecía, ¿no? Entonces, ahora los discípulos van a ir en este camino en el verso 3, y van a ir a un camino en el valle de Cedrón, y van a subir al monte de los olivos, donde Jesucristo y sus discípulos le van a preguntar el fin de los tiempos. Lo que quería decirles Jesucristo también a sus discípulos es que no se fijaran en ese lugar, ¿sí? Porque era un lugar efímero. Es como cuando Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, dice que sabiendo que los elementos serán fundidos y que no quedará piedra sobre de piedra, ¿cómo no hemos de vivir de forma piadosa y santamente? Jesucristo les anunciaba a sus discípulos: vean qué hermosos lugares, qué hermosos edificios y todo. Pues mira, de aquí no va a quedar piedra sobre de piedra, ¿no? Y se acabó el templo. O sea, realmente los romanos quitaron todas esas piedras, las deshicieron para sacar todo oro, extraer todo el oro del templo. Entonces, mira, un comentarista bíblico que se llama Paul dice: también podemos observar lo poco que valora Dios las espléndidas casas de oración cuando son hechas cuevas de ladrones. Jesucristo hace énfasis en: ya no voy a estar más ahí con los líderes religiosos. Cuando Jesucristo entra al templo, ¿qué es lo que ve? Ve una cueva de ladrones. Era una casa de oración. Habían tomado el patio de los gentiles donde podían ir a adorar, y ellos estaban haciendo una gran mercadería. Entonces Jesucristo ya lo había visto el templo como una mercadería. Realmente
realmente ahí ya no estaba Dios. En ese lugar se había apartado, ¿no? O sea, Jesucristo anunciaba a Dios. Ve el verso 3. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Fíjate, el verso 3, ve lo que dice Jesucristo. ¿Cuándo serán estas cosas? Esto se cumple en el año 70 después de Cristo, a través de los romanos. Los romanos destruyen el templo. ¿Por qué? Porque había revoltosos en Israel que hacían guerras y todo, iban ganando las guerras, probablemente eran los celotes, e iban ganando las guerras y todo, pero al final del tiempo el ejército romano tomó el templo y destruyó el templo a través de este hombre que estaba ebrio. Sí, fue lo que hizo, o sea, en su borrachera incendió el templo, y entonces los romanos tomaron piedra sobre de piedra y extrajeron todo el oro, ¿sí? Entonces, fíjate, los discípulos se preguntan, ¿qué señal? Ellos no hacen solamente una pregunta. Las preguntas de los discípulos son dos preguntas y probablemente pueden ser tres. O sea, pero la hicieron englobada en una sola. Lo que dicen, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Son tres preguntas las que tú ves englobada en este verso, no solamente son dos. Sí, le están preguntando, ¿cuándo será este tiempo? Probablemente ellos pensaban que después, o sea, cuando tú ves el final de los tiempos, el fin de los tiempos empieza después de la crucifixión de Jesucristo, en los posteriores días, cuando empieza la persecución de la iglesia. En el año 70 después de Cristo, para ellos ya era el fin, ¿sí? ¿Por qué? Porque se había derribado el templo, ya había acabado el templo, ¿sí? Y ahora empezaba la persecución. Pablo lo decía, ¿no? Que iban a tener persecución, hambre, tribulación. Entonces veías a los judíos siendo perseguidos y siendo metidos en el Coliseo romano y los asesinaban. Tenían que tener las insignias, ¿no? Del pescadito. ¿Para qué? Para que vieran que eran judíos, ¿sí? O judío-cristianos. ¿Para qué? Para que no entraran en ese lugar y entre hermanos tuvieran la comunión, ¿sí? Pero era parte de la persecución, ¿sí? Y ellos pensaban, ¿no? Que iban a tener esa persecución. Entonces, fíjate, en esta parte, cuando los discípulos le dicen así, ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal? ¿Cuál va a ser la señal de tu venida? ¿Qué nos vas a decir sobre tu venida? Fíjate, una razón por la que la profecía puede parecer vaga o imprecisa es porque Dios quiere que cada época tenga razones para estar listos para el regreso de Jesús. Jesús les dijo así, bueno, Jesús ahorita no va a contestar, más adelante lo va a decir, ¿no? Cuando la higuera florezca, ¿no? Cuando la higuera ya está florecida, esa es una señal, ya haya acontecido todas las señales. Pero la iglesia realmente, ¿cómo debe de estar esperando la venida de Jesucristo? O sea, a veces nosotros, así como los discípulos, vemos el templo y vemos el templo de Jerusalén y vemos todo así, cómo está todo el templo y todo el lugar, y vemos cómo está el templo de Jerusalén y lo vemos así, el templo así bonito, y vemos todas las cosas que estamos viendo ahorita como hombres, y así los mismos discípulos veían esa parte, ¿no? O sea, veían el templo y se les hacía algo importante. Entonces, todo creyente debemos de estar preparados para la venida de Jesucristo. Si quieres, déjale así, ya no importa. Todo creyente, ya déjale así, ¿no? Todo creyente debe de estar preparado para la venida de Jesucristo. Todo creyente. Era lo que ellos debían de estar preparados. Todo creyente debemos de estar preparados para la venida de Jesucristo. Entonces son las tres preguntas que engloban una sola pregunta que dicen los discípulos. Cuando los discípulos están preguntando en este verso 3, ¿cuándo serán estas cosas? Esa es una pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? ¿Cuál va a ser la señal? ¿Y cuál va a ser la promesa de tu venida y el fin del siglo? O sea, realmente no es una pregunta. Pero todo creyente, o sea, lo que Jesús les estaba diciendo, porque estamos otra vez retomando el tema, en el año 70 es derribado el templo.
Y para ellos era el fin, ellos debían de estar preparados. Entonces por eso el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan les dicen así, ¿no? Que por ejemplo Pablo, que nadie nos mueva de nuestro modo de pensar, ni por carta, ni por orden. Y Pedro te dice, esperando la venida del Señor, no apresurándonos. Entonces para el año 70 ellos pensaban así, ya es el tiempo donde viene Jesucristo. Pero realmente los postreros días empiezan desde la crucifixión de Cristo, pero hoy estamos viviendo el año 2026 y estamos esperando al Señor. Pero lo estamos esperando ¿cómo? Como lo dice Mateo capítulo 25. Hay 10 vírgenes, 5 son prudentes y 5 son imprudentes. Lo que nos llama la Biblia, y cuando tú ves también al apóstol Pedro, y el mismo Señor lo dijo, velad y orad, porque no sabemos ni el día ni la hora. Pero en cualquier momento puede venir. Pedro lo menciona así, ¿no? Y el mismo Señor lo menciona. El día del Señor vendrá ¿cómo? Como ladrón en la noche, cuando menos lo esperan. Eso es lo que nos lleva cuando los discípulos le están preguntando a Jesucristo, ¿qué día será el día de tu venida? ¿Y cuándo acontecerán estas cosas y el fin del siglo? Eso es lo que te lleva a pensar como creyente. Estoy velando, estoy esperando al Señor, estoy con el aceite prendido, realmente estoy confiando en el Señor, o estoy viviendo un tiempo como los discípulos, viendo los edificios, el templo, todo lo que estaban viendo ellos cuando Jesucristo les dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso también está apuntando a lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, los elementos serán fundidos. Y a veces nuestro corazón está pensando en lo terrenal solamente, pero realmente lo terrenal es pasajero, es efímero. Y aunque aún nosotros como creyentes de repente podemos decir, bueno, sí, ¿no? Necesitamos lo terrenal para vivir y a veces nos afligimos, nos preocupamos, pero nuestra mirada de todo creyente debe de estar puesta en Cristo y debemos de estar esperando al Señor como esas vírgenes, velando y orando. Eso es lo que lleva Jesucristo. Fíjate, entonces mira, esta parte de los discípulos, esta parte donde Jesucristo les está diciendo, empieza desde el Pentecostés, cuando ellos reciben al Espíritu Santo hasta el año 70. Desde ahí empezó la persecución para la iglesia y cuando fue derribado el templo en el año 70 después de Cristo. Ve al verso 3, fíjate, vamos al verso 3. Ya lo leímos, ¿no? Verso 4 al 8, perdón que tengo buen apuntador. Verso 4 al 8. Fíjate, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ve cuál es la respuesta de Jesucristo. Te está diciendo ahí a los discípulos, ¿qué les está diciendo? Mira que nadie os engañe. Nadie, ¿sí? El verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Fíjate, esa profecía de Cristo, y entonces yo veo hoy en día, yo veo un hombre que se levanta como el Magi y que se supone que es el Mesías. Y veo hombres que se han proclamado como Cristo, o sea, en la historia. Pero la Biblia, ¿qué te dice? Que nadie te engañe, porque vendrán muchos hombres diciendo, yo soy el Cristo. Pero que nadie te engañe. Por eso también el apóstol Pablo te dice que nadie te engañe de tu modo de pensar, ni por carta, ni por orden. Porque a veces puede llegar un engaño al creyente y te están diciendo, espera. Solamente esa no es la venida de Cristo. Fíjate, ve al verso 5. Bueno, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Fíjate, ve lo que está diciendo en el verso 6. Dice, y se levantarán muchos diciendo yo soy el Cristo. El verso 5, y a muchos engañaráis. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Las guerras, ¿desde cuándo tienen comienzo? Estás viendo que los postreros días están empezando desde la crucifixión hasta el año 2026, pero siempre ha habido guerras por el poder. Entonces, ¿cuál fue la forma de conquista de los romanos? El tomar un estandarte y como ya no podían conquistar, ya iban como a través del catolicismo. ¿Sí? Iban y de repente llegaban y le ponían sus costumbres a los demás, y esa fue la forma de conquista, y tomaban la guerra. Entonces vinieron a México y conquistaron a los aztecas a través de esa forma.
Y son rumores de guerra. Y hoy en día oyes rumores de guerra, no ha cambiado. Pero ¿por qué tú dices, bueno, del año 70 al 2026, más o menos son 1950 años, ¿no? Más o menos. 1954 años. Pero tú estás viendo rumores de guerra desde el año 70 hasta el año 1956 y vemos rumores de guerra a través de y la Guerra Fría, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y vemos rumores de guerra y vemos 1800 conquistando a través de los ingleses con guerra y vemos a los portugueses también conquistando con guerra y oímos rumores de guerra y oímos que falso engaño, falsos cristos, pero la Biblia te dice no te turbes, es todo necesario que esto acontezca. ¿Por qué? Tú puedes decir así, ¿no? Hay hombres, dijo Pedro, ¿no? En 2 de Pedro capítulo 3, hay hombres burladores de la promesa de su advenimiento, que dirán, ya durmieron los padres y no ha pasado nada, y todo lo mismo acontece. Sí, ¿no? Y se burlan, y siempre están diciendo, se va a acabar el mundo, se va a acabar, va a finalizar, pero realmente nunca pasa nada. Pero lo que Pedro también nos sugiere es que 1000 años para el hombre es un día para Dios. Y Dios no retarda su promesa, lo cual algunos tienen por tardanza. Entonces yo supongo que como creyentes, y Jesucristo nos dice, no se turbe vuestro corazón, ¿cómo nos quiere ver? Sin preocupación, esperando su venida, velando y orando. Eso es lo que tenemos que hacer cada creyente. Señor, estoy esperando tu venida, quiero esa venida gloriosa, quiero que todo cambie. Porque tú vas a hacer que todas las cosas cambien. Fíjate, Jesucristo también nos dijo en Juan capítulo 14, verso 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Si yo me fuere, yo regresaré por ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo tengo preparada una para vosotros. Entonces oyes rumores de guerras, ¿sí? Hambres, ¿no? Oye, fíjate, porque es necesario que todo esto acontezca, verso 6, Mateo 24, pero aún no es el fin, aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Y qué pasó en el 2017? ¿Qué pasó en México en 1985? ¿Y qué pasó de repente? Tú ves así, ¿no? En la historia en Chile, y ves en Japón, terremotos, tsunamis, ves en el 2001 que hubo un tsunami muy grande, ¿sí? Y siempre ha habido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está aconteciendo eso? Jesucristo mismo lo profetizó, te está diciendo que pasará todo eso, ¿sí? Y habrá diferentes lugares, pero dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Principio de dolores qué es? Jesucristo lo asemeja con ¿qué? Con una mujer que está pariendo. Las mujeres que han tenido hijos se pueden dar cuenta cuál es la forma antes de que venga el niño, antes de nacer. ¿Cómo sienten esos dolores las mujeres? Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Lo está asemejando así. Será principios de partos. O sea, esas son una parte de las señales de que Jesucristo está mencionando. Y tú ves pestes, ¿sí? La peste negra, no me acuerdo qué fecha fue, no me acuerdo bien el dato. La peste bubónica. Ves la pandemia en 2000 fracción, ves hambres, ¿por qué? Porque hay escasez, ¿sí me entiendes? O sea, hay hambres en la tierra, ves África, hay muchas pestes en África, malaria, dengue en todo el mundo, ves SIDA, ves ébola, todas las pestes, todo ha acontecido, y todo eso Jesucristo lo está llamando como principio de dolores. O sea, aún no es el fin. Todo esto tiene que acontecer. Y son llamados los principios de dolores. Fíjate. Ahora mira, aunque ninguno de estos eventos son señales específicas del final, colectivamente son una señal. Yo me pregunto, tú estás viendo todo lo que está aconteciendo. Y a veces como creyentes estamos dormidos. ¿Por qué? Porque como creyentes estamos viendo todo lo que está pasando en la tierra a nuestro alrededor. Y a veces estamos dormidos. Y hay creyentes que aún todavía les dices y dicen, no, es que los principios de parto van a ser más duros. No, está aconteciendo. ¿Cómo te llama a vivir el apóstol Pedro en santidad?
¿Cómo nos llama a vivir Jesucristo? En santidad, esperándolo, velando y orando, esperando su venida. Señor, eso es lo que esperamos, la venida de Jesucristo. Todo creyente es lo que debería de esperar. Sí, vas a tener aflicción en este mundo, es caído. Seguir a Jesús va a ser difícil, va a haber problemas. Porque así como ellos fueron perseguidos, porque también la Biblia habla de una persecución, y ahorita más adelante lo va a decir, y así como ellos fueron perseguidos, fueron entregados y los sacaban de las casas, y el mismo apóstol Pablo llegaba y consintió la muerte de muchos cristianos, y decía, yo perseguí a la iglesia hasta la muerte. Así todos los creyentes vamos a ser perseguidos, porque seguir a Jesús es oposición contra el mundo. Fíjate, ahora, esta parte, mira. Ahora, cuando vengan pestes, hambres y terremotos, se volverán más frecuentes y más intensas antes que el regreso de Jesús. Y vemos Otis, un huracán de categoría 5 que nunca había visto. Y vemos de repente el tsunami del 2001, y vemos el terremoto en el 2017, y vemos un volcán en Guatemala que ha estallado. Y tú puedes decir, bueno, siempre ha pasado, siempre ha pasado. Bueno, Jesucristo dijo que va a ser una parte en la cual nos demos cuenta después del 70 al 2026 que va a ser más intenso. O sea, está pasando, principios de parto, principios de dolores. Ve el verso 9 al 14. Aunque, fíjate, aunque sin que ninguna de ellas sea la señal específica del final. O sea, no es específica. O sea, no nos va a decir, sí, ya viene, no. Pero ya está, principios de parto, estamos viviendo como sociedad. La gente está dormida. Y a veces piensan, o sea, bueno, la gente sí es burladora. ¿Por qué? Porque el gentil sí es burlador. Porque ellos que dicen, bueno, si el mundo se va a acabar y si va a terminar, hay que disfrutar y hay que deleitarnos en nuestro pecado. Así dicen, ¿no? O sea, y así yo lo decía antes de conocer a Jesús. Yo así lo pensaba. A emborracharnos, a disfrutar, a deleitarnos en las cosas carnales. Y así lo piensa el mundo. Pero nosotros, ¿cómo estamos esperando al Señor? ¿Cómo yo lo estoy esperando? Apresurándonos, dice el apóstol Pedro. Apresurándonos. Está hablando con urgencia por su venida. Me estoy apresurando, estoy esperando al Señor. Estoy dejando lo que al Señor no le agrada. O estoy siguiendo viviendo en mis caminos. Me considero un hombre burlador. O estoy esperando al Señor, sabiendo que los principios de parto están aconteciendo. O estoy dormido, como el gentil. Porque el gentil está dormido. Según a los Corintios capítulo 4, verso 4, el apóstol Pablo nos dice que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los gentiles para que no resplandezca la luz de la verdad en sus corazones y crean en la mentira. ¿Cómo está dormido? Entonces tú platicas con alguien y se exhibe de su pecado y se jacta de ello. Y por ejemplo, yo platico con un varón el día de ayer y se jacta de su pecado. ¿Pero por qué se jacta? Porque no conoce, no sabe quién es Jesús. Pero la iglesia sí conocemos, estamos sabiendo la verdad. Y pues antes nosotros también nos jactábamos, y yo me llegaba a jactar, y no puedo juzgar a nadie, porque yo en algún tiempo me burlaba tanto de Dios. Y un hermano, yo estaba como ese varón que me platicó ayer, y un hermano me decía, enderézate, ve a Cristo, busca al Señor. Pero yo no conocía del amor de Jesús, no sabía ni quién era Dios. Y entonces yo lo veo a este varón, y a veces ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Todo, ha hecho un ídolo. O sea, ¿por qué? Porque parece que lo efímero, lo material, el sexo, las drogas, el alcohol, el dinero, ¿no? Lo que le gusta a la carne, a veces parece que eso es bueno, pero es un engaño que no los está dejando ver a Cristo. Es un vil engaño de Satanás, así como al principio, porque así lo hizo Satanás en el principio, en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, lo primero que hizo Satanás fue atentar en contra de la palabra de Dios. Fue lo que hizo, atentó y le dijo, con que Dios te ha dicho, y cuando tú estás leyendo la palabra y tú te estás esforzando en la verdad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a atentar en contra de Dios. Porque eso es lo que hace, él es un vil mentiroso y está engañando a los gentiles y les está haciendo creer que eso es verdad.
Pero es una vil mentira. Y les está diciendo, no, vive en tus caminos, no importa, esos están locos, esos creyentes. Principios de parto siempre ha habido, siempre han pasado las cosas. Y tú lees la historia, porque eso es su historia, es lo que dice el humanismo. Porque tú lees los libros de historia y te vas a dar cuenta que las guerras siempre han existido. Pero Dios ha existido antes de las guerras. Y Dios ha existido antes de todas las cosas. Pero el problema del hombre, ¿cuál es el problema? El pecado. Porque el pecado no los deja ver a Cristo. Y tienen cegado el entendimiento. Pero ahora nosotros la luz de la verdad está en nuestros corazones. Y hemos creído en Jesucristo. Y lo hemos confesado como nuestro Salvador. Y sabemos que todas estas cosas están aconteciendo porque nos están indicando la venida de Jesucristo a la tierra y lo estamos esperando. Eso es lo que anhelamos todos los creyentes. Anhelamos esperar al Señor a que venga y cambie todo. Yo me pregunto y digo así, ¿a quién le gusta este mundo caído? O sea, tú estás viendo el mundo y ¿a quién le gusta? Problemas, ¿no? Luchas, ego, poder, ¿quién puede más? Materialismo. Pablo así lo llamó, hombres amadores de sí mismos, de sus propios deleites, sin afecto natural, desobedientes, implacables, imperantes, sin afecto natural, blasfemos, sin amor a Dios. Así lo llama el apóstol Pablo. Y tú estás viendo esa sociedad que cada vez está más podrida. Vamos a ir al verso 9 al 14. Fíjate. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Fíjate, ve lo que está diciendo el apóstol Jesucristo, perdón. Jesucristo está diciendo, a ver, los van a aborrecer. Eso sucedió en el año 70. Y estamos viendo antes del año 70. Y estamos viendo cómo el apóstol Pablo en sus cartas que dice, yo era perseguidor de la iglesia y yo perseguía a la iglesia. Y la persecución no solamente es en el año 70, es hasta ahorita. Entonces tú te vuelves a Cristo y de repente te dicen, bueno, ¿por qué ya eres de esa religión? ¿Por qué tú ya estás siguiendo a Jesús? ¿Por qué te volviste a ellos? Parece que te ven como un bicho raro, te ven como la escoria de la sociedad. Pero estar en la verdad es mejor que estar en la mentira. Porque ellos están en la mentira, mas tú ahorita estás en la verdad, en Cristo, y te debes de sentir orgulloso de seguir a Jesús, porque el Señor es la vida, y el Señor no miente. Fíjate, entonces, dice, y se entregarán unos a otros, la persecución revelará a los traidores dentro de la iglesia, así como los enemigos de fuera. Eso fue lo que reveló en ese año, y es lo que revelará. Imagínate de repente, esto tiene que pasar antes de que se reedifique el templo por tercera vez. Y pasó, o sea, la persecución ha pasado por los tiempos. Entonces ahorita vemos a los hermanos en Guerrero y están sufriendo el oprobio, le están despojando de sus casas. Y ves en Chiapas que están yendo a predicar y tengo un hermano que me dice, yo voy a la sierra, pero ahí nos mata. Y cuando tú estás predicando el evangelio, o tú estás de repente en un lugar y de repente saben que eres cristiano, ¿qué pasa? A veces no les caes bien. ¿Por qué? ¿Por qué no les caes bien? Porque seguir a Jesús es ser aborrecido por otros. Y como dicen, tampoco somos moneditas de oro, ¿no? Para caerle bien a todo el mundo. Solamente predicamos la verdad, pero a veces así como a los profetas, cuando los profetas predicaban la verdad, a veces era doloroso para el pueblo. Anunciar a Cristo y decir sobre el pecado va a ser doloroso para los demás, porque el gentil quiere vivir en sus caminos, quiere seguir en su pecado y va a ser doloroso. Fíjate, entonces mira, verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces ves una iglesia corrupta, ves una iglesia reprobada que está predicando la prosperidad, que está predicando la bendición, pero realmente son falsos profetas que no anuncian la verdad, que el pecado nos separa de Dios y que tenemos que tener una vida apartada para el Señor. Fíjate, y no solamente es eso, no era solamente en el tiempo que vivimos ahorita. No solamente son los falsos profetas, estamos hablando que la Biblia nos dice en 2 de Pedro capítulo 2 que se levantaron falsos profetas
dentro del pueblo, así como lo habrá entre nosotros. Cuando la palabra de Dios no se habla en verdad y no se está tomando la palabra de Dios y está haciendo solamente una conferencia, eso es falso. ¿Por qué? Porque ellos mismos, como lo dijo el apóstol Pablo, tienen comezón de oír, la audiencia también tiene comezón de oír. El problema no es el proveedor. El problema, ¿quién es? El que lo recibe. Porque el problema, ¿cuál es? Que a veces no leemos nuestra palabra, a veces no leemos nuestra Biblia. Ese es el problema de todo creyente, ¿no? O sea, ese es el problema, que de repente pues, nos ganan las cosas del mundo, nos gana todo lo que queremos y de repente dejamos la verdad. Fíjate, el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Tú cómo ves el tiempo hoy en día? ¿Cómo lo ves? O sea, el amor de muchos. Fíjate, esta tampoco es una señal específica de su regreso. La maldad llevará el enfriamiento del amor y una conexión que debe resaltarse. La mayoría del amor de los hombres es literalmente el amor de muchos. ¿Cómo está el hombre? ¿Cómo lo dijo Pablo? Hombre sin afecto natural, implacables, intemperantes. Hay mucho engaño dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque el hombre se está amando a sí mismo. ¿Qué te dice? No, o sea, el mundo, ámate a ti mismo. Si tú estás bien, va a estar bien todo. ¿Y por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto asesinato? ¿Por qué hay tanto narcotráfico? ¿Por qué hay tanto robo? Porque el amor de muchos se ha enfriado. No ha ido en decadencia la sociedad. Tú pregúntate, hace 30 años tú te ibas a pasear a los pueblitos y todo era seguro, ¿no? Y paseabas en los pueblos y todo así. Ahora sales y tienes que estarte cuidando y te dicen no salgas en la noche porque es peligroso. Hay mucho feminicidio, ¿no? Hay muchas cosas que a Dios no le agradan. Y ese es el amor de muchos, se está enfriando. El amor de los hombres se está enfriando. Y es una señal, una alerta del fin de los tiempos. Y tú lo estás viendo, ¿no? O sea, lo estamos viendo. Y a veces mucha gente rechaza a Jesucristo. Mucha gente, ¿por qué? Porque es el amor de muchos. Se está enfriando. Está rechazando a Jesús. Fíjate, aquí hay algo por lo cual podemos temblar. Porque abundará la iniquidad. Lo estamos viendo. ¿Qué está sucediendo? Abortos, asesinatos, ¿no? Hurtos, robos, pleitos, contiendas. De repente ya las contiendas ya no es nada más de que se pelean, sacan el arma y se matan. Antes decían, yo me acuerdo, antes decían, no, antes te peleabas y eran unos golpes y ya, ahora te sacan la pistola, ¿no? Y ahora ya ni pelean, ahora van por ti porque ahora ya son mafias. Y te matan y los levantan y los alzan y encuentran cuerpos ahí botados. Parecen los asirios, ¿no? Porque así era la forma de tortura de ellos, como lo mencionaba Jonás en Nínive. Fíjate, eso es peor que la persecución. Así como todo el agua de afuera no puede dañar un navío hasta que entre en el mismo, así las persecuciones internas no pueden herir realmente a la iglesia de Dios. Pero cuando la maldad se resuma dentro de la iglesia, o sea, dentro de la iglesia, también que hay maldad, y de repente entonces ves líderes que toman la posición y corren a otros, ¿sí me entiendes? Porque hay maldad, ¿no? O sea, y hay dentro de la iglesia, pasa. ¿Por qué? Porque quieren su propio beneficio, ven a la iglesia como una mercadería, y la iglesia no es así, aunque saben la palabra, y el amor del pueblo de Dios se enfriará. Entonces la barca estará en gran aflicción. Fíjate, el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y bueno, se está cumpliendo, ya se cumplió. Ahora con los medios de internet, todo el evangelio está predicado. El evangelio está predicado en el resto del mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tú ponte a pensar y analiza todos estos versos del 1 al 14 y date cuenta qué es lo que está diciendo Jesucristo. Y será predicado. Creo que nos tocó en una generación muy pronta a la venida de Jesucristo. Estamos a un pie, a un paso a que el Señor venga. Seguir a Jesús no nada más es así, bueno, voy a seguir a Jesús, va a mejorar mi vida, todo va a estar bien. No, seguir a Jesús, Él te ha salvado de la ira venidera.
Por eso dice el apóstol Pablo que Dios no nos ha puesto para ira, sino para vida eterna. ¿Qué es lo que va a pasar con los moradores de la tierra? ¿Qué va a suceder? Fíjate, ahora, la iglesia debe de tomar en serio su deber. Sin embargo, Dios aseguró que sucedería. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 7. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, por la hora de que su juicio ha llegado. ¿Qué va a pasar con el hombre que ha rechazado a Jesús? O sea, tú estás en Cristo, estamos esforzándonos y estamos tratando de agradar al Señor y nos estamos aferrando al Señor. Pero ¿qué va a pasar con el hombre que rechaza a Jesús? No dice la Biblia que si con justa dificultad el justo se salva, ¿qué es lo que habrá para con el impío? ¿Qué sucederá con el impío? Vea el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entiende. ¿Cuál es esta abominación desoladora? Es la reedificación del templo por tercera vez. Pero esta abominación desoladora no solamente se cumplió a través se va a cumplir en el fin de los tiempos. Esta abominación desoladora se cumplió en el tiempo de Daniel, por eso lo está diciendo. En el capítulo 11, verso al 31 de Daniel, capítulo 11, verso al 31 de Daniel, dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Cuándo se cumple esta abominación desoladora? ¿Cuándo fue cuando se cumple esta abominación desoladora? A través de Antíoco Epifanes. Cuando él toma el templo y lleva a sus tropas, los griegos, y profanan el templo. ¿Y qué es profanar? ¿Qué es lo que nos muestra profanar? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuándo se ve más claro que se está cumpliendo esta parte? En el futuro, en el tiempo que estamos viviendo. Ese tiempo se cumplió a través de Daniel, cuando está hablando, esa fue la abominación desoladora. Cuando entraron los griegos y profanaron el templo. Pero ¿cuándo ahora se cumple? ¿O cuándo se cumplirá esa abominación desoladora? Cuando se manifieste ¿quién? Como lo dice el apóstol Pablo, el hombre de pecado. Ahí se va a manifestar. Fíjate, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Que el hombre ha dejado el amor. Por eso dice que el amor de muchos hombres se ha enfriado. Y tú ves hermanos que crecieron contigo y han dejado la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque les empezó la aflicción, empezaron las pruebas, les ganó el mundo, como dice la parábola del sembrador. Y han dejado la palabra y han dejado de seguir a Cristo. Y es una de las señales, la apostasía. Y Jesucristo mismo la dijo: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levante contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es lo que va a hacer este falso Mesías, este falso Cristo? Se va a sentar y va a engañar. Por eso el apóstol Pablo: pero la iglesia ya no debe estar aquí. Porque la iglesia, cuando se levante la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el tercer templo, y tú puedes ver que toda la profecía se va cumpliendo. Entonces tú ves una profecía de Jacob en Génesis 49 y habló sobre la reedificación de la nación de Israel o la constitución, no sé cómo se diga, de la nación de Israel. Entonces había judíos en Judea y Jerusalén, pero todavía no formaban a la nación de Israel. Pero en el año 1948 la nación de Israel fue instituida otra vez como nación. Y también es una parte de las señales, porque la nación de Israel no había sido constituida aún como nación hasta el año 1948, y 2000 años han pasado después de la crucifixión hasta este tiempo. Entonces es una parte de las señales. Entonces vemos la abominación desoladora que está hablando,
Y el apóstol Pablo nos dijo en primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 17, que el mismo Señor cómo vendrá. Por eso es importante que todo creyente estemos preparados, velados y orando. Por eso Jesucristo en Mateo 25 nos habla de 10 vírgenes, 5 que entraron y 5 que no pudieron entrar. Y la iglesia debe de estar esperando a Cristo y debe de estar esperando la venida de Jesucristo, porque Él vendrá como un ladrón en la noche. Y eso es lo que nos anuncia antes de que se reedifique el templo. Por tercera vez, la iglesia ya no debe de estar aquí. Y por eso el apóstol Pablo dijo así en primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 17, que el mismo Señor vendrá con trompeta de ángel, con voz de arcángel, primero a resucitar a los muertos en Cristo y después a arrebatar a ¿quién? A la iglesia. Cuando el anticristo haga la abominación desoladora o el falso Mesías, ¿qué es lo que va a hacer? Va a instaurar ahí un lugar y va a quitar el sacrificio continuo. ¿Cuál es el sacrificio continuo? Lo que ellos hacían en la antigüedad, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entraba el gran sumo sacerdote y hacía el sacrificio, pero Él le va a dar la adoración, una imagen que tal vez Él levante. Entonces por eso Juan en Apocalipsis capítulo 13 nos dice que hará que chicos, grandes, pequeños se postren y adoren y que tengan la marca de la bestia. Y eso es lo que va a hacer, esa es la abominación desoladora. Va a profanar el templo, va a profanar lo sagrado. Y hoy lo está haciendo, y no con la iglesia, con los gentiles, porque todo hombre es creado a imagen de Dios y hace que profane su cuerpo. ¿A través de qué? Del sexo, ¿no? De las cosas como terrenales, a través de las cosas terrenales hace que profanen, aunque no han recibido al Señor. Y cuando recibes al Señor, el templo es tu cuerpo, pero Él profana las cosas de Dios, profana lo sagrado, y así lo va a hacer en ese tiempo. Él lo va a profanar y va a instaurar ahí una imagen que se postren y adoren. Entonces fíjate, Daniel 12:11 nos da una perspección adicional. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días hasta el final. ¿De qué habla esto? 3 años y medio. Por eso el apóstol Pablo, cuando tú pasas de primera de Tesalonicenses capítulo 4 y vas al capítulo 5, en el verso 1 al 3, te dice: pero cuando oigan de paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Durante ese periodo de la abominación desoladora van a ser 7 años de gran tribulación, y se va a dividir en 3 años y medio de paz y prosperidad y 3 años y medio de destrucción repentina. Es lo que se cumple a través del profeta Daniel, las 70 semanas, según Daniel. Hoy en día vivimos la semana 69, que es el tiempo de la gracia. Pero cuando se cumpla el tiempo de la gracia, comienza la semana 70, se reedifica el templo por tercera vez y comienza la semana 70, y la semana 70 se parte en 2. Tienes que leer Daniel 9. Son 3 años y medio de paz y prosperidad. Lo que está hablando el profeta, 1290 días, son 3 años y medio. Y 3 años y medio de destrucción repentina. Y se va a poder predicar el evangelio. Porque cuando yo veo Apocalipsis capítulo 7, pero va a ser un tiempo donde va a ser más duro predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque Juan dijo en Apocalipsis 7, dice así, que estos fueron los que han salido de la gran tribulación y han blanquecido sus ropas con la sangre del Cordero, y tienen palmos, como cuando Jesucristo entró a la entrada triunfal a Jerusalén. Todavía se va a poder predicar el evangelio, pero va a ser una forma dura, porque la iglesia va a ser perseguida. Entonces ellos van a hacer sus propios ejércitos y todo va a apuntar. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo están preparando. Tú lo estás viendo. Por eso dice: el que lea, entienda. Porque lo estamos viendo, nos están preparando sus biométricos. Todo lo están fiscalizando. ¿Por qué? Porque nos tienen que querer controlados. Pero ¿qué nos dice el mundo?
es el orden mundial, es el nuevo orden, todo tiene que empezar. No, los que conocemos la verdad sabemos que se está preparando para su venida. Y vemos a los artistas de repente adorando a Baal, y vemos a los artistas dando culto satánico. ¿Por qué? Porque están preparando a la humanidad para que Él venga. Porque ellos lo saben y lo van a tener. Pero por eso Pablo nos dice, no te dejes mover de tu modo de pensar. No te dejes mover. Quita, sigue en Cristo. Fíjate, verso 16 al 20. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesucristo está hablando de las personas que estén en ese lugar, en Judea y Jerusalén, y le está hablando meramente a los judíos, pero en ese tiempo va a haber gente que esté en ese lugar. Y los judíos también van a ser engañados, pero acuérdate que los judíos, según Apocalipsis, tienen que ser sellados. 144,000 judíos sellados. 12,000 de cada tribu, pero solamente cuando tú pones atención en esos versos, está mencionando solamente a 12 tribus, y se supondría que deberían de ser 13 tribus, porque la tribu de José son 2, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, pero no está mencionando una tribu, la tribu de Dan. No voy a entrar en polémicas de eso, pero probablemente muchos dicen que el anticristo probablemente podría venir de la tribu de Dan, porque ellos fueron quienes introdujeron la idolatría en el libro de los jueces y a través de Jeroboam de Nabat, que fue quien introdujo. Entonces probablemente él va a engañar a los judíos, porque tiene que ser un judío, pero también tiene que ser una persona de grande éxito, y los moradores de la tierra van a creer en él. ¿Por qué? Porque va a decir paz y seguridad, y juntará las naciones, ¿sí? Y probablemente eso es lo que va a hacer. Entonces por eso Jesucristo está diciendo, si se está cumpliendo esto y tú estás en ese lugar, huya. ¿No? Fíjate, verso 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar de su capa. O sea, deja todo. Te está diciendo, deja todo y sálvate, como se burlan de nosotros. ¿Sí o no? Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Fíjate bien lo que está diciendo Jesucristo. Mira, en esta parte, ahora, la iglesia aquí ya no debe de estar. La iglesia no va a sufrir la gran tribulación. Por eso dice la Biblia que Dios no nos ha puesto para ira. La iglesia tiene que estar raptada. Pero quien se quede durante este lugar va a estar en la gran tribulación. Por eso Jesucristo está dando la recomendación que no regreses para atrás. Huye a las montañas, a los montes. Y yo, en forma a lo mejor de escarnio, a veces soy burlón, yo les digo así a unos amigos que tengo, bueno, cuando veas que ya no estemos aquí, ahí dejo unas Biblias y te dejo un terreno allá que tengo en Tehuacán, para que ahí te vayas a predicar. O igual y no sabemos, igual y nos quedamos, no estamos todavía así al 100%. Dice un pastor, si tú sientes que te vas a ir, pues siéntete que no te vas, porque a lo mejor todavía no estás preparado, pero hay que esperar al Señor, saber que nos vamos a ir, ¿no? O sea, entonces fíjate, esta información es especialmente valiosa para aquellos que se convertirán en sus discípulos en la gran tribulación, después que la iglesia se haya ido. Fíjate, ¿qué es lo que va a hacer el anticristo en ese tiempo? Va a engañar a los mismos judíos durante un tiempo, pero para cuando quiten el sacrificio continuo que habló el profeta Daniel, Daniel capítulo 12, verso 11, ellos se van a dar cuenta que él es un falso Mesías, que está engañando. Entonces cuando tú lees Apocalipsis capítulo 12, el pueblo de Israel va al desierto, y es la mujer que ha parido un hijo con mano de hierro que dominará todas las naciones, representa a Jesucristo, y el dragón los está persiguiendo porque ellos se darán cuenta. Por eso Jesucristo le está diciendo, huyan de Judea, váyanse. Pero ahí va a haber muchos que han recibido el evangelio, pero tal vez lo han rechazado, porque a muchos les hemos predicado, y Jesucristo nos habla sobre la fiesta de los convidados. Entonces hemos ido y de repente les predicamos y les decimos, Jesús va a venir, Jesús es real, recibe al Señor, sigue a Jesús, endereza tus caminos, vuélvete a Cristo. Y la iglesia está predicando, y en donde estemos estamos predicando
con familiares, con vecinos, con todos. Estamos anunciando a Cristo. Pero ahí Jesucristo está diciendo, quien se quede en la gran tribulación, no regrese para atrás. Siga. Quien esté en Judea, en Jerusalén. Y va a haber una persecución dura para el cristiano. Quien se quede en ese tiempo de gran persecución, va a haber una tribulación dura. Si somos atribulados ahorita y estamos viviendo aflicción, quedarse durante la gran tribulación va a ser una forma, o te dejas marcar o ya, pelaste. Pero quedarse durante la gran tribulación es vivir un tiempo de aflicción como nunca antes lo había habido en la tierra. Ahorita lo va a decir el Señor. Verso 21 al 28. Fíjate. Dice así. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Fíjate, Jesús dice que este será el tiempo más terrible en toda la historia. Cuando pensamos en las terribles guerras, plagas, hambrunas y genocidios que ha visto la historia, esta es una afirmación que deja mucho que pensar. Cuando Dios derrame su ira en un mundo que lo rechazó, será realmente una gran tribulación. Jesucristo va a derramar su ira también en algún tiempo. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Va a quitar el pecado de la humanidad. Por eso a la iglesia Dios no nos ha puesto para ira, sino para vida eterna. Verso 22. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. A mí me llama mucho la atención hoy en día que escuchan, y no sé por qué estamos predicando esta parte, tal vez me equivoqué sin querer, queriendo, pero me llama mucho la atención porque tocaba Éxodo 24, pero me equivoqué, ya había preparado un poco el tema. Y entonces yo me doy cuenta y de repente veo que a los pastores los están citando, y veo un pastor que predica la sana doctrina, y veo que a los pastores los están citando en la Casa Blanca y le están hablando sobre vida extraterrestre. Y les están diciendo que hay vida extraterrestre y que le tengamos que decir a la iglesia. Por eso hay falsos cristos, falsos maestros, falsas enseñanzas, falsos engaños, y que le tienen que decir a la iglesia que nosotros no provenimos de Jesús, sino que provenimos de vida alienígena. Y tal vez quieren torcer la escritura. Sí, pero están haciendo eso. Y muchos pastores realmente no lo creyeron. Pero yo aquí lo que me pregunto, si me entiendes, es que en algún momento, ¿tú crees que no se va a preparar? Y un pastor así, ¿no? De repente yo veo, y me encantan los Simpsons, ¿no? Porque parece que están profetizando todo lo que va a suceder, ¿no? Y entonces, ¿no? O sea, de repente ves que cuando la gente sea raptada, van a hacer un engaño. Y van a poner imágenes de falsos cristos, me imagino así, diciendo que Cristo está regresando, pero van a decir que esas naves se han llevado a los creyentes y van a hacer un engaño. ¿Por qué es un engaño? Porque Él es un padre de la mentira y va a utilizar la artimaña del error, así como lo utiliza ahorita, para engañarnos y para hacernos creer. ¿Por qué? Porque de repente, cuando tú conoces el evangelio de verdad y cuando tú estás cimentado en Cristo, Él va a tratar de engañarte y te va a tratar de apartar de la verdad. Y te va a decir que Cristo no es tan real como nosotros lo creemos. Y te va a hacer crear un engaño y te va a turbar y va a tratar de que desistas. Pero por eso Jesucristo también nos dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Perseverar, ¿qué es? Seguir, luchar, abstenerse, pelear como ese atleta, seguir en Cristo. Pero ellos han tratado de engañar, ¿sí me entiendes? Porque ellos no saben el tiempo ni la hora, el único que lo sabe es el Padre. Pero a veces el diablo sabe más la Escritura que nosotros como creyentes, porque Él estuvo en Edén, ¿no? Entonces, fíjate, nadie debería de ser engañado sobre la naturaleza del regreso de Jesús. No será secreto ni privado, sino que estará a la vista de todos, como el relámpago que se muestra a lo largo del cielo. Pero en medio de la tribulación estará la tentación de buscar falsos mesías
y se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Imagínate qué tribulación tan grande habrá. O sea, ahorita tenemos así toda la enseñanza a través del internet y todo, ¿no? Y podemos buscar y de repente vemos pastores que predican muy bien la palabra y podemos tomar sus enseñanzas y todo. Pero va a llegar un momento, sí, que pues no vas a poder utilizar ni siquiera eso. O sea, que te vas a tener que ir a la escritura realmente, solamente. Y vamos a regresar a lo antiguo, a la iglesia, ¿no? Fíjate, verso 23, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán si fuese aún a los escogidos. Fíjate en ese tiempo qué va a pasar, ¿no? O sea, falsos. Si hoy en día están engañando, hoy en día engañan, aún van a engañar más. Fíjate, el verso 25. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, estad en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O sea, Jesucristo literalmente está hablando en una forma retórica y está diciendo así: cuando el juicio esté listo, seguramente llegará. O sea, pero bueno, ya para acabar, ¿no? Así. Y yo veo todo lo que pasa en la tierra y veo todo lo que sucede, y a veces le estamos dando más tiempo a la carne, hasta como iglesia. Y yo digo, no está mal los trabajos, no está mal lo que a veces queremos, pero hay que predicar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no está recibiendo la verdad, y nosotros también debemos de ser parte de la iglesia y hablarles en la verdad, pero también vivir la verdad. Porque si nosotros no vivimos la verdad, aunque prediquemos la verdad, van a ser palabras huecas. Pero tenemos que vivir la verdad, estar cimentados en la fe, en el amor. Yo veo un hombre de repente en un video y lo veo así, ¿no? Que está predicando el amor de Jesús. Y lo veo así que él está predicando y todo, y se le acerca un borracho y lo empieza a agredir. Y le dice así, ¿no? Jesús es amor. Pero el que está predicando le está diciendo: te han hecho creer en un falso Jesús, y es amor. Pero el pecado, ¿a dónde va a llevar al hombre? A la ruina. Porque el pecado es lo que separa de Dios. Entonces han predicado un falso evangelio, donde no confronta al hombre, donde lo hace vivir en sus caminos, y donde vemos que la impiedad ha aumentado y todo lo malo ha aumentado. Entonces vemos que a los niños, cómo los están programando a través de la televisión y cómo están programando a la sociedad. Pero por eso la iglesia no se debe de dejar de mover de su modo de pensar. ¿Por qué? Porque cómo los programan a decir que eso es lo que tienes que vivir, lo que tienes que hacer, y te tratan de separar de Dios. Porque yo nunca veo anunciando a Jesús en ningún lugar secular, pero sí veo anunciando el pecado como algo que es bueno, y veo anunciando la impiedad. Y no es que a lo mejor de repente seamos así, ¿no? Como alertistas, ¿no? Digamos así, alertamos a todo mundo y estos cristianos, no, va a suceder. Y una de las señales es la impiedad. El hombre que está viviendo sin Cristo está viviendo en sus caminos. ¿Y por qué no pueden ir a la luz? Porque han amado más las tinieblas. ¿Qué es lo que no les deja la luz? ¿A qué vino el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre ha venido a deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. A eso vino Jesucristo. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Pero el hombre secular vive su momento, pero todas las cosas se van a cumplir. Por eso Jesucristo nos deja esta enseñanza en el cual nos está mostrando que está aconteciendo todo y que la iglesia no debe vivir ese camino.
sino la iglesia debe de vivir apartado para Cristo y debe de anunciar a Jesucristo, porque el Señor nos va a pedir cuentas también. Sí. De todo lo que hagamos, no solamente vivir para nosotros mismos. Bueno, yo vivo para mí, para mis deleites, todo está bien, me va muy bien, estoy muy tranquilo, no tengo ningún problema. No, vamos a tener aflicción, pero el Señor realmente nos ha mostrado el camino de la verdad, pero muchos hombres no conocen el camino de la verdad, y aunque les duela a veces, ¿por qué? Porque a veces nos van a odiar. Pero les podemos decir así, mira, en amor, hasta aquí nos vamos a quedar. En amor, tú conoces el amor de Cristo, porque lo que tú estás haciendo te va a llevar a condenación. Sí. Y a veces ya les hemos predicado, y a lo mejor se van a dar cuenta cuando acontezcan todas las cosas y empiece lo duro. Y como me decía una persona, me decía, ¿de qué me sirve quedarme a ver lo bonito? Sí. Yo no me quiero quedar. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿quién se quiere quedar en la gran tribulación? Y vas a tener que anunciar, porque vas a tener que anunciar. Entonces, yo digo, es un tiempo para que reflexionemos y lo podamos leer tal vez esto en nuestra casa, pero reflexionando y sabiendo que el tiempo se está cumpliendo y se va a cumplir. Pero la iglesia tiene que anunciar. A veces Él nos va a querer tapar la boca. Y a veces Él va a querer que de repente tú desistas del camino. Pero por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde me fortalezco? En Cristo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Pues te amamos, te adoramos, Señor, y te necesitamos, Señor. Y sabemos, Señor, que pues todas las cosas están aconteciendo, Señor. Estamos viendo que pues están pasando, Señor, y pasaron cuando tú lo profetizaste, Señor. Hace más de 2000 años, Señor, sucedieron, Señor. Y te esperamos, Señor, queremos esperarte a ti, Señor. A veces nos cuesta, Señor, sí tenemos una lucha, a veces nos afligimos, a veces dudamos, a veces de repente, pues nos preocupamos, Señor, pues somos carnales, Señor. Mas tú ayúdanos, Señor, y así como Elías, Señor, tal vez fue al desierto, Señor, se deprimió, ya no quería la vida, Señor. Mas un ángel del cielo bajó y lo fortaleció, Señor. Que tú nos ayudes, fortalécenos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar el Evangelio a los que no están, a los que vean también, pues, esta enseñanza, Señor. Que tú los fortalezcas, que nada los deje de su modo de pensar, Señor. Ayúdales, Señor. Y levanta la iglesia, Señor, que realmente, pues, te adoremos, te alabemos y te glorifiquemos. Y así como Cristo dijo, Señor, que no quedará piedra sobre de piedra. Sabemos que necesitamos a veces las cosas de este mundo, Señor. Mas tú ayúdanos a no poner nuestra esperanza en lo efímero, en lo pasajero, Señor. Porque no va a quedar ni una piedra sobre de piedra, así como tú anunciaste el templo y lo sabemos, como lo dijo el apóstol Pedro, Señor. Que no quedará piedra sobre de piedra y los elementos serán fundidos. Ayúdanos a vivir de forma piadosa y santamente, honrarte, glorificarte, Señor, y anunciarte, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén.